soy Marta y hoy estoy en la hora de maternarte con otra Marta que me hace mucha ilusión que esté aquí. Así que para quien no la conozcáis, si quieres Marta, preséntate. Aunque como Ya. decíamos antes, los apellidos han pasado a ser como las cuentas de usuario, ¿no? Para mí es Marta de Alimenta tu Esencia, que seguramente la conocéis, pero bueno, ya te doy paso. Genial, bueno, bienvenida y gracias también a las personas que nos están viendo ahora en este momento. Bueno, soy Marta y hace mucho tiempo siempre me definía luego como psicóloga, ¿no? Ya directamente y hace un tiempo que intento eh, hablar también, ¿no? Otras cosas más allá de mi profesión y más en un espacio como este, como Maternarte, creo que está muy bien. Así que bueno, soy... Eh, una persona muy curiosa, me encanta la naturaleza, los animales, me encantaría vivir algún día pues en la montaña, aquí en Cataluña. Ujú. y, y bueno, la curiosidad también me lleva a hablar, ¿no? Y a tocar temas sobre la vida, sobre la muerte, sobre las emociones, ¿no? Sobre la mente, los pensamientos, los retos, la toma de decisiones. Y eso pues se complementa también, ¿no? Pues con mi carrera profesional, soy psicóloga y psicoterapeuta y tanto yo como mi equipo estamos especializados en trastornos de la conducta alimentaria, en imagen corporal, autoestima, gestión emocional y, y poquito más. Y nada, que deseando charlar contigo, con todas las personas que están aquí y adelante. Vale. Pues claro, con todas las personas que yo invito como a la hora de maternarte, les digo, vamos a charlar un ratito y a lo mejor hay algunas personas que les digo, ¿para qué quieres usar el espacio que vamos a tener? O hay personas que yo pienso en ellas y me ven como algunos temas, ¿no? Y es verdad que pensaba en ti y por todo aquello que hablas en la cuenta, ¿no? Y que yo también reflexiono con lo que tú compartes, pienso, claro, en la muerte, ¿no? En esta parte de la naturaleza y en el miedo. Y creo que es una emoción de las que más o menos vamos hablando, pero que es la que más difícil de identificar tanto en la vida como en consulta también, ¿no? Que suele aparecer como esta parte que pensamos como en el miedo y hablamos como de esta función más adaptativa, ¿no? De protegernos, pero muchas veces es como, pensamos en el miedo como del susto, ¿no? Como de, hay algo que me asusta y que me genera una sensación, pero muchas veces está como un poquito más camuflada, ¿no? Así es, así es. Yo voy a empezar hablando de mi experiencia personal porque creo que puede ser una buena introducción y Mm. también así otras personas quizás se pueden sentir reflejadas o no. A mí me pasó ahora en el 2016, unos 4 o 5 años, que empecé a sentirme muy triste, muy triste, muy triste y no entendía muy bien, ¿no? El por qué ni Mm. para qué, porque estaba en un momento de aparente calma. Y poquito a poquito cuando fui trabajando en esta sensación, ¿no? Que notaba una energía como muy pesada, como pocas ganas de hablar, de compartir, ¿no? Muy como hacia adentro, me di cuenta de que había mucho miedo. Y esto en mi camino personal me llevó también, ¿no? A reflexionar sobre cómo es que de alguna forma inconsciente prefieres como experimentar miedo o creer que es miedo que no Mm. toparte con, o sea, perdón, tristeza, ¿no? Que no toparte con el miedo. Y ahí vemos, ¿no? Muchas veces estas asociaciones que hay también en general, ¿no? A nivel sociedad, que parece que la tristeza es como, bueno, está triste, seguro que tiene Mm. motivos, porque ha muerto alguien de su familia, o porque quizá no le gusta su trabajo, o porque quizá, bueno, necesita un tiempo para sí misma, para descansar. A veces también tiene o sea, como malas etiquetas, ¿eh? La tristeza, sin duda, también es una emoción que necesitamos enviarle mucho cariño y normalizarla. Pero con el miedo es como como si atacara más, yo hablo de mi experiencia como lo viví yo, ¿eh? Como más directamente a nuestra vulnerabilidad, ¿no? Parece que es que entonces ya no somos suficientes, es como que hay algo que nos está superando y que no podemos enfrentar, incluso aparece sensación de cobardía, ¿no? Y, o no sé cómo tú lo vives, Marta, pero si te Mm. imaginas delante de tus seres queridos, familia, amistades, es como que decir, bueno, oye, mira, estoy atravesando una época de tristeza, es como que, bueno, medio se entiende, se acepta, pero, ¿no? Enfrentarte a decir, siento miedo,
tengo miedo, estoy experimentando mucho miedo, es como algo así que cuesta más, ¿no? De entender, o nos nace directamente el preguntar, pero ¿y el por qué? ¿No? Hombre, mujer, no tengas miedo, pero si tú estás a salvo, nos tienes a nosotros, ¿no? Es como si, como tú has dicho, el miedo se asociara directamente a algo muy concreto, ¿no? Como a un susto o algo que me ha tenido que pasar, cuando en realidad la mayoría de seres humanos, por no decir todos, llevamos miedo en nuestras mochilas, ¿no? De experiencias del pasado o incluso la misma sociedad y el ritmo de vida al que estamos expuestas, eso también forma parte, ¿no? De que se vaya gestando como el miedo, ¿no? Que al final es un sistema nervioso también muy alterado y una expresión, ¿no? De esa necesidad de reequilibrarnos, ¿no? Y volver a nuestro centro. Total, y más que nada a veces cuando hablamos de educación emocional, ¿no? Y ponemos como las caretas, ¿no? De pues tristeza, se nos viene como la cara, y el miedo, yo decía como el susto, pero que luego cuando tenemos miedo, en la cara, por así decirlo, no tenemos como esta expresión, ¿no? Y por eso decía que es como muy difícil identificarlo porque a lo mejor se pone debajo, incluso a veces, mira, había una clienta con la que hemos terminado el proceso hace poco que me dijo, haciendo como un poquito la recogida, ¿no? De todo el proceso, me decía, me he dado cuenta que debajo de personas que yo creía a lo mejor como vagas o perezosas, me doy cuenta de que debajo puede haber mucho miedo, ¿no? Dice, porque incluso yo misma, dice, lo he podido atravesar como cuando me cuesta hacer más cosas, cuando estoy como más apática, cuando me da pereza, cuando me da paro, incluso en las sesiones, ¿no? Ay, hoy no me apetece mucho tenerla. Bueno, igual hay algo que me ha hecho sentir como insegura y esta capa aún no me atrevo como a compartirla, pero sobre todo como en esta parte como de pereza, incluso a veces también en el hacer. Yo me lo veo más, antes que me preguntabas, yo me doy cuenta de cuando estoy como más insegura y tengo más miedo, cuando empiezo como a hacer cosas y a no dejarle espacio, a parar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy asustada por algo? ¿Hay algo que me sienta que no tengo herramientas? ¿Hay que me estoy sintiendo sola y que no lo estoy compartiendo? Entonces, cuando no me dejo espacio y me pongo como a hacer muchas cosas, ahí también puede ser, ¿no? Que muchas veces hablamos como del miedo como de estas tres como posibles respuestas, ¿no? De la huida, la parálisis o el ataque, pero muchas veces aparece de otras formas que si no exploramos y tiramos del hilo un poquito, no nos daríamos cuenta que es miedo, ¿no? Que nos sentimos más vulnerables. Y tanto, y tanto. En la desesperanza también, en la falta de confianza en la vida, ¿no? Esta desilusión, también puede haber mucho miedo, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a volverlo a intentar y que salga mal, ¿no? Miedo a demostrarme a mí mismo, a mí misma que quizá no soy tan bueno o buena como yo creía, ¿no? Entonces también el miedo es una emoción que nos lleva directamente a trabajar nuestro sistema de creencias, ¿no? Muchas veces eso, no es que ya está, me asusto de algo, tengo miedo, lucho o huyo y ya está, no. Es que es una emoción que al final está muy en nuestras entrañas porque tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias, con cómo nos hemos construido, ¿no? A nosotras mismas. Por eso miedo e identidad tienen una relación súper directa y es muy interesante trabajar el miedo porque también te acerca a revisarte a ti misma, ¿no? En base a cómo yo he creído que era, cómo realmente siento que ahora soy, ¿no? O cómo no soy, es decir, no hace falta definirme, ¿no? Pero sin duda, y en personas que por las mañanas les suena la alarma y la apagan y se pasan 2 horas dando vueltas en la cama, también puede haber mucho miedo, ¿no? Y como tú has dicho que es muy interesante, o sea, el miedo se puede ver en una persona que esté todo el día de la cama al sofá y del sofá a la cama, ¿no? Y que no se enfrente a pequeños retos en su día a día. O personas también que están todo el tiempo ocupadas, ¿no? O incluso altos ejecutivos o ejecutivas, ¿no? Con personas que pueden aparentar mucho éxito y en realidad esa búsqueda de éxito es una tapadera para no enfrentarse nunca también a esa intimidad, ¿no? Porque huir del miedo también es huir de una relación íntima con una misma que quizá si nunca nadie nos ha enseñado, si no hemos tenido un modelo de intimidad, si no tenemos relaciones en nuestro día a día de intimidad, wow, es un reto muy, muy, muy provocador, ¿no? Y muchas veces también en el me entretengo, evito quedarme conmigo. Y pensaba en, no sé de quién es, pero recuerdo ver como una ilustración hace unos días, ¿no? Que era
como para establecer una relación segura, hacen falta como muchas conversaciones incómodas, ¿no? Y en esta incomodidad me acuerdo que yo me di cuenta de que tenía miedo a través de un cambio, que era un cambio súper deseado, que era dejar la asociación donde estaba y emprender como el proyecto, ¿no? Y entonces todo lo que yo tenía como un poquito establecido de mis hábitos, de mis rutinas, como que hubo como un desbarajuste de volver a aprender, volver a coger el hábito, volver, bueno, a generar como una estructura que hasta el momento no la había, ¿no? Se estaba sosteniendo como mi vida por una y ahora era como, bueno, como cambiarla y empezarla de nuevo. Y entonces en ese hacer, en descubrir, en demás, me decía, apareció como un poquito esa parte como de apatía, ¿no? Digo, ay, ¿qué pasa? Digo, pues si esto lo quería mucho, digo, no encuentro, ¿qué me pasa? ¿No? Y en una sesión de mi propia terapia fue como, ¿y todos estos cambios, cómo han sido para ti? ¿No? Estas preguntas como poderosas a veces, que es como, ¿y todos estos cambios? ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Y con qué te estás encontrando? Y, pues era miedo, ¿no? Y el hecho de luego como el vacío de decir, ¿y ahora qué hago con este miedo? Porque he tomado la decisión, ¿no? Pues de momento era vale, pues estoy aquí, tengo miedo, ¿no? Que al final, aunque sea incómodo, a mí me dio como mucha tranquilidad porque era como, no entiendo qué me está pasando. Pues si yo quería esto, pues si yo tenía como esta rutina y Pero estos era algo hábitos y este nuevo, cuidado. ¿no? Era algo nuevo, por eso es tan importante también entender las funciones de las emociones, ¿no? Y una de las funciones del miedo es que también está ante la novedad, porque aumenta el cortisol en sangre, eso hace que nuestra concentración aumente, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Si es algo novedoso, yo voy a necesitar estar más atenta. Entonces tiene una función muy positiva. Claro, si vemos el miedo como algo negativo que no debería estar pasando, porque si es un cambio que yo quiero, ¿cómo voy a sentir miedo? Entonces, a veces al sentir esa incomodidad aparece esa duda de, uy, quizá no, quizá entonces no estoy haciendo lo correcto, quizá voy a continuar en este camino, ¿no? Que ahí fíjate que la incomodidad no está. Y creo que ese es uno de los grandes problemas, que creemos que el miedo no debería estar, ¿no? Y el miedo, primero, que es inherente a la vida y que es necesario ante la toma de decisiones. Y es más, el miedo es un trampolín también para actualizar nuestras necesidades, porque cuando cambiamos, ahí es un momento también de darnos cuenta de que quizá cosas que creíamos que necesitábamos ya no las necesitábamos, como un cambio de trabajo en el que yo creía, no, yo quiero estar aquí porque a mí me conviene, porque tal, y atravesamos el miedo y nos damos cuenta de que, uy, si eso que yo creía que era bueno para mí quizá ya no es tanto. Y también nos ayuda mucho a reconocer qué cosas que yo ni tan siquiera sabía que necesitaba, estaba necesitando, ¿no? Todo esto, para llegar también a esto se necesita esos saltos y para poder saltar necesitamos al miedo. Y no siempre, ¿eh? Quizá hay algunos cambios que tampoco van a necesitar, pero la mayoría, el dejar una relación, el poner distancia con un familiar, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, emprender un nuevo proyecto, comprarte una casa, qué sé yo, una nueva mascota, porque voy a adoptar a un perro que no implican. La mayoría de cambios implican miedo, ¿no? Pero nos actualizamos también, ¿no? Es como un poco de ir dejar también creencias. Hace poco yo decía, ¿no? Que el miedo también nos ayuda a airear partes caducas de nuestra identidad que ya no nos sirven. Total. Y claro, y pensaba en esto que mientras te escuchaba, como un buen ejemplo que ha podido ser como la pandemia. Pensaba como en dos cosas cuando te escuchaba. Por una parte, como la paradoja que es el miedo, ¿no? Porque para dejar de sentirlo, ¿no? Como muchas veces buscamos, o para atravesarlo, voy a tener que hacer cosas que probablemente me den miedo, ¿no? Es decir, como es esta paradoja de cómo puedo hacer para tener menos miedo, no lo sé ahora, como algo como más de acción, pues a conducir, por ejemplo. Claro, pues sí o sí me voy a tener que exponer para atravesarlo, ¿no? Y para que cada vez esa sensación sea menos incómoda y yo me vaya sintiendo como más en confianza y más segura. Pero que es la paradoja, ¿eh? Para tener como menos miedo a aquello que me da miedo, tengo que hacer aquello que me da miedo.
exacto. Y muchas veces es exponernos a nuestro mundo interno, Ujú, que es lo que a veces pasa con el miedo, ¿no? Que sentimos miedo y empezamos a buscar fuera. Ay, no, es que me da miedo porque, claro, si esta persona se aleja de mí, entonces yo me voy a quedar sola. O es que me da miedo, es una emoción que tendemos a señalar. Porque además siempre, incluso a un nivel psicoeducacional, cuando ujú, oímos hablar del miedo, ¿no? Es como, bueno, el miedo aparece cuando hay una situación de peligro que pone en riesgo tu integridad, ¿no? Física ujú, o mental o qué sé yo. Y no, muchas veces el miedo aparece para no querer, por protegerte de no enfrentarte a ti misma. Y hablo de enfrentarte como simplemente revisar y tener esa relación de intimidad, ¿no? ujú, Porque si no estamos acostumbradas, acojona. Y es ujú, real, o sea, acojona. Porque al final lo que vamos buscando es seguir pensando de la misma forma, seguir en espacios muy parecidos, seguir con las mismas personas, ¿no? Y muchas veces ujú, esa relación de intimidad contigo misma, lo que decíamos, nos ayuda a actualizarnos y a darnos cuenta que quizá las cosas que pensábamos que necesitábamos, no las necesitamos. ujú. Y eso puede Total. poner en un desequilibrio nuestra vida, nuestras Ujú, relaciones. Y preferimos estar viviendo con ansiedad, con tal, y culpar a que es que tengo ansiedad y fíjate mi mente o mi cuerpo o el trabajo, que no parar a ujú, quizás sacar de nuestra vida cosas que no nos están haciendo bien y que ya no necesitamos, o introducir cosas a nuestra vida que sí que estamos necesitando. ujú. Total. Y en esto que decías, me ocurría como un ejemplo que cada uno lo habrá vivido desde su manera, pero pensaba como en la pandemia, que es algo como que hemos atravesado todos, ¿no? A la vez. Y pensaba, claro, ha habido como mucho despunte de tengo mucho miedo, luego lo voy regulando. Bueno, ha ido como así, ¿no? Y también las noticias, si has estado como viendo noticias, pues también han ayudado a que esté como más arriba o más abajo, ¿no? Como esa parte como más de alarma. Y yo me lo noté en un momento de que pasé de mucho miedo, ¿no? Cuando no sabíamos lo que era, lo que decíamos, algo nuevo, pues vamos con guantes, con la mascarilla, lo lavamos todo, a luego se fue como bajando como un poquito, pues que ya fueron como las medidas como siendo como más, menos restrictivas, ¿no? Que nos podíamos hacer más cosas. Entonces las noticias era como, ah, qué bien, recuperando la vida, ¿no? Y entonces como que bajamos también un poquito el nivel de miedo, o es algo que yo percibí como en mí, ¿no? Y luego, en otra situación ya como más acomodado en esto, yo me di cuenta que estaba en una cafetería y que lo típico, pues en otras ocasiones donde solo llegar a la cafetería y a la mesa me había quitado la mascarilla y había esperado a que me trajeran la bebida, lo que sea, pues en esa ocasión me había estado como con la mascarilla puesta hasta que no traían la bebida, me la quitaba y cuando terminaba me lo volvía a poner. Y entonces, claro, yo esto, pues de nuevo en mi sesión, dije, jolín, ¿cómo es que he tirado como para atrás, ¿no? Pero si yo ya había conseguido estar en un sitio sin mascarilla, ¿no? Y entonces era como, claro, es que igual el miedo estaba ahí como explorando cuál era como ajustar el miedo para que sea algo adaptativo, porque en ese momento cuando yo empiezo a sentir ansiedad de, ay, llevo mucho rato sin la mascarilla, debería de ponérmela, igual me está avisando de, oye Marta, para ti en este momento este no es un entorno seguro o sientes que puedes tener riesgo de contagiarte o no estás tranquila, lo que sea, ¿no? Y esa apuesta como de mascarilla, pero que muchas veces el Claro. protegerse, si también nos comparamos con cómo lidian los demás, a veces es como me quedo fuera, ¿no? Porque en esta parte de la pandemia también, tener que respetar cómo estoy yo con mi miedo con qué hago. Voy a un plan que a lo mejor no me siento muy segura, pero por lo que decías como del mundo interno, ¿no? ¿Con qué me enfrento? ¿Con no me siento muy segura en el entorno o me estoy quedando fuera del entorno? Y Claro, entonces muchas veces como, mira, pues me lo trago ese miedo y estoy ahí, pero luego me aparece en otra situación. claro, claro. Es que es complejo, ¿no? Como cualquier emoción, pero sobre todo con el miedo, a algo que yo trabajo mucho en terapia también con mis pacientes es el discernimiento, ¿no? Es decir, Ujú, no hay una respuesta correcta e incorrecta. Yo no sé cuándo está bien que te expongas a algo, al final es algo que, ¿no? Que solo tú puedes saber ujú, y diferenciar, ¿no? Cuando exponerte a ese miedo
te va a ayudar y va a ser lo más adaptativo para ti, ¿no? Y va a cuidar más de tu salud a todos los planos, o cuando quizá no, protegerte, ¿no? Y quizá no ir a ese plan va a ser lo más sano para ti, ¿no? Entonces, discernir al final es poner las dos opciones sobre la mesa, evaluar pros, evaluar contras, ver si ese miedo es racional o quizá tiene una pizca de irracionalidad, ¿no? Porque a veces ocurre con los miedos que en nuestra cabeza son más grandes de lo que luego, ¿no? Ocurren en realidad. E ir construyendo, ¿no? tu propio camino y tu propio proceso. No hay respuesta correcta o incorrecta, ¿no? A mí me pasó en Canadá y a veces lo he puesto como ejemplo, pero porque para mí fue como muy simbólico, ¿no? De decir, vale, es un caso real de ir por el bosque, ¿no? Con Dana, que lo expliqué también por redes sociales, ¿no? Un coyote estuvo a nada, a 1 centímetro de atacarla y no sé qué hubiera podido pasar. En ese momento el pánico me hizo gritar e ir detrás de ese coyote. O sea, yo quería patear a ese coyote, ¿no? Que flipé, pero la adrenalina muchas veces justamente, ¿no? Claro ejemplo de lucha, porque está en riesgo mi perra, ¿no? Dana, mi compañera. Pero luego, claro, yo iba con mi pareja, aunque él está un poco más detrás y no se enteró tanto de la movida, pero también estaba ahí. Fue muy curioso ver cómo él luego, para él bajar al bosque era como, ya está, ha pasado eso, se quedó ahí. Y yo necesité mi adaptación, ¿no? Y tuve que buscar primero noticias y ver si los ataques en coyotes eran normales. Vi que no era normal, que un coyote normalmente no se acerca a un humano. Y es como, vale, voy a poner un poco de razón a mi mente, que ahora me está proyectando y me está diciendo que cada vez que baja al bosque va a ser súper peligroso, que los coyotes son súper agresivos, ¿no? Es como ir poniendo razón. Es decir, no, para algo tenemos el área prefrontal, ¿no? Porque si en ese momento me hubiera dejado llevar por mi sistema límbico, no hubiera vuelto a bajar al bosque en la vida, ¿no? Entonces, primero busco información, me voy exponiendo poco a poco, no hace falta que baje al bosque, puedo pasear primero un tiempo por los alrededores, ¿no? Luego bajo al bosque, vale, ¿cómo lo quiero hacer? Pues en mi caso me compré una vara de defensa, un silbato, bueno, si me acerco con un coyote me siento protegida, ¿no? Y poco a poco hasta que sí que prácticamente volví al lugar cero, ¿no? De es ver un coyote, yo te respeto, tú me respetas y mi cuerpo no tiembla y mi cuerpo no se altera, pero me costó tiempo, o sea, yo era ver una bici y mi sistema de alerta se ponía a tope, empezaba a temblar, ¿no? Entonces, para mí fue como muy simbólico también de ir viendo como paso a paso el que no hay una respuesta correcta e incorrecta y que tú tienes que entender cómo lo está viviendo tu cuerpo, cómo lo está viviendo tu mente y ayudarles a actualizarse y a que entienda que eso es un suceso que ocurrió, pero que ahora todo lo que está proyectando no es del todo realista. Claro, porque muchas veces se va a buscar igualmente como esa protección, ¿no? Entonces, como esto te pasa una vez, te lo vuelvo a recordar para que lo tengas en cuenta, ¿no? Claro, esa es la función también del miedo. Memoriza, ¿no? Nuestro cerebro memoriza todos aquellos eventos traumáticos, cómo se dieron, cuál fue la amenaza y directamente lo asocia en el lugar de malo, amenaza, peligro. Pero luego tú, desde tu parte racional y con esta capacidad que tenemos para pensar sobre nuestros pensamientos automáticos, ¿no? Ver si realmente esto que mi mente está proyectando es 100% real. Total. Y si no es real, ahí te va a tocar ese trabajo de exposición. Y es verdad, porque una de las cosas que surgen en terapia, ¿no? Cuando ya hemos detectado como que si esto que me está pasando es miedo, si está como en algo concreto, hacemos lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo buscar información como para actualizar, como para ponerle como más objetividad, ¿no? Porque la línea es muy fina en lo que decías, ¿no? Por el discernir de, vale, pero este miedo es adaptativo, no lo es, me comparo y veo que no, me comparo conmigo misma con otras versiones y veo que no, ¿no? Entonces, como la información que pueda ser como más real, más objetiva, que me traiga aquí. Y compartirlo también, porque yo esto en sesiones lo digo, ¿no? Que creo que casi todo el mundo atravesamos por procesos parecidos, pero que pocos lo decimos, entonces la sensación es como, solo me pasa a mí, ¿no? Claro. Entonces compartir el miedo es una de las partes como de drenarlo un poquito. Esa es otra de las desde mi punto de vista, de las mejores cosas que podemos hacer si estamos atravesando una época de miedos. Hablar.
Pues hablar de nuestros miedos es justamente airearlos, ¿no? Hacer que nuestra mente no ocupen tanto espacio, tanto lugar, porque si no la tendencia es a hacer cada vez una bola más grande, más grande, más grande, ¿no? Y a más evitación, también más razón le estoy dando a mi mente, que en ese momento está concluyendo, ¿no?, que eso era muy peligroso. Entonces, al hablar, al compartir, muchas veces incluso le podemos poner un toque de humor, ¿no? Nos ayuda a relativizar un poco, pero sí, lo que tú decías de la información, a veces podemos buscar información para ponerle un poco de razón y otras veces incluso a la inversa. Voy a buscar información que contraste esto que mi mente está proyectando, que esto es súper peligroso. Y obvio, si lo buscas desde ese lugar, lo vas a encontrar. Claro. ¿No? Si yo me encuentro un bulto aquí en mi axila y me pongo a buscar porque yo creo que tengo cáncer, puedo encontrar información que me diga que un bulto en la axila es cáncer, ¿no? Y yo me lo puedo creer. Entonces también hay que saber cómo y cuándo contrastar información, ¿no? Y porque si no esto puede ser también un poco peligroso, ¿no? Y siempre a los Total. expertos. Preguntar a gente que sepa, ¿no? Decir, vale, si tengo un bulto, me voy a esperar a ir a mi médico y que él me diga cuál es el siguiente paso, ¿no? A mi médica y que me contraste esto que a mí me está pasando, ¿no? Qué bien que aportes ese matiz, porque al final siempre decimos, ¿no?, que las publicaciones, los vídeos, que pueden ir como destinados y que a algunas personas les sirvan, pero que a otras personas, pues lo que decías, ¿no?, que la información es como, pues me va a activar más probablemente. La información, compartir, qué más cositas como para el miedo. Yo también a veces en sesiones, ¿no?, pues cuando muchas veces con las emociones hacemos esta parte como de buscar la lógica, ¿no?, de por qué, la razón, ¿no? Y a veces es como un poquito un cúmulo o de cosas del presente o un poco mix del pasado y el presente. Y muchas veces cuando no sabemos de dónde y por la razón como que no acabamos de saber por qué está aquí, qué nos dice, siempre nos vamos a lo mejor al cuerpo, ¿no? Exacto. Y yo les digo que a veces, digo, si algún día me espiaran haciendo las sesiones, bueno, no sé qué pensaría el colegio de psicólogos, ¿no? Pero a veces con el miedo, el sacudirte como si fueras como un perro que tiene pulgas, ¿no? Así como salir hacia afuera. Entonces, esa parte muchas veces como, ¿qué puedo hacer por mí? Porque nos enfrascamos aquí, ¿no? De por qué está, pues si ahora yo no tengo nada que sea tan grave para que esté tan asustada, ¿no? Entonces, bajarlo como un poco a eso. Total. Al final, cuando hay emociones incómodas, es una oportunidad también justamente para tener esa relación íntima con una misma, ¿no? Entonces, una relación íntima se tiene también a través de la experiencia y no desde la razón, ¿no? Yo tengo un espacio íntimo contigo porque también se están activando unas emociones, ¿no? Al ver tu rostro, al mirarte, al compartir, al ver que tú estás prestando atención a lo que yo digo, ¿no? Al cariño que ya te tengo también, ¿no? De conocernos por redes sociales. No es que yo piense que estoy a gusto con Marta, entonces por eso le tengo cariño, no, es algo que siento, ¿no? Es algo íntimo, es una relación, ¿no? Pues con las emociones incómodas ocurre lo mismo. Yo no es, voy a ver qué puedo hacer porque entonces a ver si esto me está ocurriendo o es por esto. A veces no, es voy a estar conmigo y voy a ver de qué forma puedo estar conmigo. Punto. Entienda o no el motivo de esta emoción, porque si la función es tener ese ratito de intimidad conmigo, oye, qué maravilloso ya entonces, ¿no? Romantizar las emociones agradables porque sabemos que puede ser muy difícil, ¿no? Pero, oye, va, ¿qué puedo hacer hoy por mí? Voy a dar un paseo, me doy una duchita caliente, me pongo mi peli preferida, me muevo, me pongo música, a ver, pero desde la experiencia. Desde la experiencia y sin intentar creer que hay una respuesta lógica o coherente o mejor o peor. Me siento así, voy a vivir esta experiencia conmigo, voy a permitirme expresar esta emoción, sea como sea. A lo mejor me apetece llorar, a lo mejor me apetece llamar a una amiga y explicarle cómo me estoy sintiendo. Claro, y pensáis qué importante en ese aspecto, ¿no? Como tener como un par de actividades, de propuestas, de alternativas, porque muchas veces, ¿no?, cuando hablamos como de cuerpo, parece como que solo hay dos opciones, ¿no? O algo como que me active y que me ayude a descargar, o lo contrario, algo que me ayude como
a relajar, a meditar, ¿no? Y muchas veces, aparte de que a veces tenemos como mucho movimiento interno y queriendo calmarlo, hacemos algo más calmado y no nos funciona, ¿no? Es decir, cuando estoy ahí, pues igual ese día pues no me va a funcionar, pero no porque no funcione, sino porque yo estoy en un estado que no va conmigo. Entonces, el respetar también, y cuando hablamos de cuerpo puede ser, pues estar en el sofá tumbada, pero conscientemente estoy viendo una película o leo un libro o me doy una ducha, ¿no? Es como que muchas veces cuando hablamos de cuerpo parece que solo haya como salidas, ¿no? O me muevo o me contengo y estoy O tranquila. también, Marta, quizá tomo conciencia de que hoy me apetece evitar la emoción y evitar el miedo. Y también está genial. Y cojo y me pongo a contestar emails o me pongo a pensar en un proyecto o me estoy todo el tiempo con Instagram o TikTok o la red social que use porque sé que eso me ayuda a evadirme un poco. Eso también es una respuesta. Total. Al final lo importante o el camino que yo creo interesante es que podamos responder y no reaccionar. Que no sea el miedo que es o cualquier emoción desagradable que se apodera de mí y yo no tengo ni conciencia de que eso esté pasando, ¿no? El trabajo es poquito a poquito ir ampliando esa conciencia, ese autoconocimiento, reconocer el miedo. Pero también es lícito que dentro de esa respuesta consciente que yo le doy sea el evitar. Total. Porque no todo el tiempo vamos a tener la energía, las ganas, la fuerza, las herramientas o no para poder sostener eso o para simplemente poder acompañarme. O sea, quizá ponerme a ver redes sociales es una forma también de atravesar esa emoción. Y me haces pensar en una clienta que de forma autónoma me dijo esto cuando tuvimos una sesión, ¿no? Dice, pues, ¿cómo has estado esta semana? Tal. Y me decía, no, pues esta semana he estado como, me ha costado más hacer las cosas, pues veía los platos como sin fregar o la ropa que se me acumulaba por tender, ¿no? Y que en voz alta se dijo, ¿no? Como para escucharse de, pues hoy me voy a dejar, como lo voy a dejar estar y me voy a dejar, pero no de me voy a dejar en paz, sino pues hoy como, claro, me decía en catalán, ¿cómo traducir? Como, pues hoy estoy como más dejada, pues me dejo, como me abandono, ¿no? Como diciéndolo en alto, así como, pues hoy me abandono. Igual sonaba como muy así, pero era como, no, Me rindo. estoy siendo consciente, sí. Y a veces rendirse también, ¿no? O el dejarse en paz. A veces también, incluso aquí creo que una crítica, espero que sea constructiva para nuestra profesión y para las psicólogas que también estamos divulgando en redes. A veces creo que desde nuestra divulgación, y obvio que lo queremos hacer, queremos ayudar, pero el mensaje que transmitimos es como que las emociones son lo más importante, que todo el tiempo tenemos que hacerle caso. Muchas veces no. Ya. A veces hay que dejar en paz a esa emoción de decir, sí, sí, muy bien, que me siento triste hoy, pero es que hoy ya está, ya está. No quiero ni pensar por qué, ni para qué, ni una conducta de autocuidado. Pues a lo mejor me siento triste y hoy simplemente paso el día, me meto en la cama y ya mañana será otro día. Sí, es decir, tampoco tenemos que estar todo el tiempo como haciéndole mucho caso a las emociones, ¿sí? Otra cosa es cuando ya sí que una emoción está apareciendo mucho en mi vida, ¿no? Incluso la sensación como de que hay una molestia porque es como que se alarga en el tiempo y parece que entonces ahí sí que tiene que, ¿no? Sería interesante ver, ¿no? Cuál es la función y qué ocurre, pero a veces es, oye, pues sí, pues ya está, pues me siento triste o pues hoy, mira, me noto nerviosa o con miedo y punto. Eso también sería una respuesta, no darle bola a una emoción. Total. Sí, es que es verdad, ¿no? Porque a veces como queremos hacer esta parte de psicoeducar, hay muchas cosas como que van como a la acción, ¿no? Y a veces es pues sí, pues estás así, pues te dejas estar así Claro, y somos no le seres buscas más. sintientes y emociones desagradables son la mayoría del día a día, entonces intentar estar dándole un sentido, no, lo importante es, bueno, tu estado general de salud, pero ya está, entendiendo que hay días de mierda, que hay días tristes, que hay días que sientes un montón de emociones que ni vas a entender y que ya está bien, y que está bien. Pensaba en esto que decías cuando ahora este mes he hecho un curso de educación emocional para docentes, que les ponía un fragmento del libro de Anabel González de Lo bueno de tener un mal día, porque claro, muchas veces nos imaginamos pues, a esta persona que gestiona bien sus emociones, como con el miedo, con la tristeza,
como de una manera como muy ideal y poco real, ¿no? Y precisamente en el libro se hablaba como la que gestionaba las emociones más, de una manera más eficaz o adaptativa, como que era aquella pues que en el momento tenía ganas de decirle algo y se lo guardaba, o que luego se pasaba como la tarde, como había tenido como mucha agitación emocional, pues la tarde se la pasaba tumbada y decía, ay, hoy me apetece como darle un poco de mimos en forma de peli, cenar y poca cosa, ¿no? Entonces, como muchas veces pensamos que el gestionar las emociones de una manera adaptativa es como que todo nos salga a la primera, resuelto, que todo lo digo bien, que no me enfado, ¿no? Que no me llega como la emoción, ¿no? A veces pensamos como que Exacto. sentir... Somos muy patosos emocionalmente en general. En general somos, yo al menos, ya te digo que soy súper patosa Yo también. a la hora también incluso de ayudar o de acompañar a mis seres queridos, ¿no? Y lo mismo, a veces por redes parece que, oh, ¿no? Esa idealización de, seguro que Marta, ¿no? Las dos Martas aquí, a sus seres queridos los acompañan con una empatía y con una calma y no, tú no sé, pero yo me equivoco muchísimo y tengo que pedir perdón muchísimas veces y a veces pues no sé... De hecho, te diría que acompaño mucho mejor a las personas que hacen terapia conmigo que no, a veces familiares y amigos. A veces digo, hostia, me ha dicho esto y ahora qué le digo, ¿no? En sesión tengo claro el objetivo, lo que viene buscando esa persona, lo que necesita, pero fuera es, uy, pues... Claro, y que se ponen nuestras propias necesidades de por medio y nuestras propias limitaciones y esas relaciones que también nos hacen de espejos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Y por eso yo también creo que hay que ponerle un toque de humor a nuestra patosidad, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero a nuestra patosidad emocional, ¿no? Es decir, pues sí, no lo sé hacer o siento que hay algo que no estoy haciendo quizá del todo bien porque fíjate que esta emoción sigue ahí atragantadita, pero lo sigo intentando y me sigo acompañando con cariño y con determinación y con confianza, ¿no? Y ya está, no hay que buscar la perfección y a mí también a veces me da miedo que busquemos una respuesta como muy correcta de manual, porque he leído en esa psicóloga que es la respuesta que hay que dar, pero que no se sienta. Y eso sí que sería triste también, ¿no? Es decir, de hecho, es como el principal de los males, ¿no? Cuando, no sé si a ti te pasa, cuando empiezan terapia contigo o con tu equipo, que es como, no, si yo la teoría me la sé, ¿no? Pero, claro, la teoría está como por eso, la información, manual, explicaciones, pero que no están como adaptadas a uno mismo, ¿no? Exacto. Y a veces como que queremos acompañar desde aquí, ¿no? Para mostrar que yo sí sé, que soy perfecta, que yo soy empática. No, estamos todos aprendiendo a ser empáticos. Estamos todos aprendiendo a ser compasivos. Y si tienes que decir algo, aunque sepas que quizá no es lo más correcto, pero es lo que te nace, dilo. Quizá mejor eso y que te muestres humana ante la otra persona que no que le digas una frase de manual porque has leído qué es lo que se tiene que decir en un momento así, ¿no? Y creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero a esto también es importante porque igual a la hora de acompañar a otros la vamos a cagar, a la hora de acompañarnos a nosotras también, ¿no? Y con el miedo va a pasar también, ¿no? Que es un prueba y error, es ir viendo, observando, porque creo que ahora está el miedo en mi vida. Necesito dar un paso hacia adelante, necesito un cambio, necesito despedirme de alguien, necesito yo construir algo nuevo, necesito un cambio de rutinas, necesito más tiempo conmigo misma. Explora, pero no te olvides de jugar. No te olvides de jugar y de entender que la vas a cagar, la vas a cagar. Total. Pues Marta, no me parece, o sea, este cierre que has hecho así improvisado con lo que decías, pero me parece un buen cierre para darle como un poquito el broche final a este encuentro sobre el miedo, las emociones. Gracias por compartirte pues, tan humana, además de profesional, y que al final era la intención de este espacio de la hora de maternarte, poder explicar cómo es el miedo, dar como algunas cositas, pero sobre todo luego el decir, pues mira, yo lo vivo así o a mí también me ha pasado esto, que era esta la intención, así que gracias por sumarte a ella. A ti, un placer. Bueno, pues a los que nos vean y nos escuchen, pues también que lo sientan como un abrazo, ¿no? Que les ayude, que les resuene y que, como siempre digo, que tengan como un poquito el hilito de donde tirar. Y gracias.